Penúltimo vídeo de este fic. Capítulo 169. El personal zumbaba como un hervidero de abejas, lanzando aviones, girando sistemas de armas y preparándose para la aproximación de lo que fuera esa cosa. Los restos de Signal, los que aún podían mantenerse en pie, se habían convertido en una especie de búnker de mando, y aunque no faltaban miradas preocupadas hacia él, los agentes de ArcCorp tomaron el ejemplo de Heysel para descartarlo como una amenaza. Por ahora. Quiero agentes destacados en cada reino para que tomen el control de los medios de comunicación, dijo. Con cuidado. Añadió, con un siseo marcado. Suprimid esto, explicad cualquier actividad sísmica y movimientos de marea. Evacuar de las ciudades y aldeas costeras cercanas. Diles que es un grima acuático de proporciones vastas, sugirió Jaune. Los agentes reunidos se estremecieron. Sí. Heysel espetó. Eso. Es un grim enorme frente a la costa de Patch. Eso también explicará nuestra evacuación de la isla. Llama a todos los barcos a nuevos puertos. Interceptad a cualquiera que desobedezca y expulsarlos. ¿Y los cazadores en Vale? Preguntó alguien. Querrán ayudar. No pueden. Podrían ser la última línea de defensa si fallamos, Jaune le advirtió. Todos. Si ArcCorp falla aquí, Vale quedará expuesto sin su ayuda. Tiene razón, señora. El director jefe, tu padre, nos dijo que nos preparáramos para cualquier eventualidad, incluso para nuestras propias muertes. Vale. La cara de Heysel se sonrojó al ser señalada. No era tanto rabia como vergüenza inmerecida, además. De todos modos, no se debería esperar que la pobre mujer lo hiciera todo bien a la primera, pero la presión la hizo pensar que debía hacerlo. Diles que refuercen la costa noroeste de Vale más cercana a Patch. No deben salir de la costa ni dirigirse a Patch. Diles que su prioridad es la defensa del continente y la protección y evacuación de todos los civiles. Los agentes saludaron, y alguien salió corriendo a hacer precisamente eso. Era una buena orden, una orden sabia, y Jaune gruñó su aprobación. No pretendía sonar tan amenazante, pero todos en la sala se quedaron paralizados y le miraron. Suspirando, lo aclaró. Es un buen pedido. Esperemos que no los necesiten, pero es mejor tener una contingencia. ¿Hay informes sobre la naturaleza o los movimientos de la anomalía? Nadie dijo una palabra hasta que Heysel estalló. ¿Y bien? Respóndele. Señora, sí señora. La anomalía representa una distorsión visual y espacial que sigue haciendo imposible percibirla correctamente. Lo que podemos percibir es una ausencia de luz, no oscuridad, sino una absorción de la luz. Como nuestra visión se basa en la luz que rebota en los objetos y regresa a nuestros ojos, no vemos lo que realmente es, sino los efectos que tiene en el área que la rodea. Heysel frunció el ceño. No sería invisible en ese caso. Si la luz no pudiera reflejarse en ella, no deberíamos verla en absoluto. No, señora. La invisibilidad implicaría que la luz pasaba a través de ella y rebotaba en lo que había detrás, volviendo a través de nosotros para alcanzar nuestros ojos y mostrarnos una vista a través de la anomalía como si no existiera. La luz la toca y desaparece, lo que la hace técnicamente visible. Como la luz no puede penetrarla, no la vemos ni lo que hay detrás. La explicación fue rápida y poco científica, destinada solo a transmitir el mensaje y no a aburrir la reunión. Nicholas Ark siempre había sido estricto en que el detalle era importante, pero quedarse atascado en ello era hacerle perder el tiempo a todos. Básicamente, verás un agujero negro donde está. O al menos así es como parece. La criatura en sí, presumiblemente en el centro, no puede distinguirse, pero su influencia en el mundo es visible. Estamos seguros de que podemos dispararle a pesar de las dificultades para percibirlo. ¿Pero lo estaríamos golpeando o con sus distorsiones? Preguntó Jaune. Nuestros cerebritos en casa han hecho algunos cálculos aproximados. Esta vez el agente no dejó de responder. Han tenido que asumir muchas cosas, anomalías y todo, pero creen que la fuerza absorbente de luz necesaria para impedir la visión natural requeriría mucha energía, extendiéndose solo a 1 metro o así desde su cuerpo. Si la distorsión visual tuviera 100 metros de diámetro, la criatura probablemente tendría 98 de diámetro. ¿Entonces es grande?, dijo Heysel. ¿Ocupando la mayor parte del espacio ahí dentro? Esa es la creencia, señora. Lo mejor es asumir que la masa y el volumen de la criatura representan prácticamente todo el espacio.
Es grande, dijo, pero eso podría ser mejor para nosotros que ser pequeño y con un área amplia impenetrable a la luz para que se esconda. Las grandes anomalías no siempre eran lentas, pero al menos golpearlas era más fácil. Jaune siempre lo había comparado con monstruos de películas, concretamente, enormes kaiju pisoteando una ciudad frente a alienígenas asesinos arrastrándose por una nave espacial. Ambos eran aterradores a su manera, pero al menos sabías dónde estaba el kaiju en cada momento. Una criatura capaz de colarse por conductos y atacar desde donde menos lo esperabas, cuando menos lo esperabas, era mucho más aterrador. ¿Movimientos? Preguntó. Movimientos lentos aproximadamente en esta dirección, pero los investigadores no creen que vaya dirigido específicamente a nosotros. Creen que se mueve en dirección al sol. Porque absorbe y devora la luz, dijo Hazel, asintiendo. Una suposición bastante justa. Dado que Remnant es un globo, eso no nos ayudará mucho. Cruzará todo el mundo, devorando todo a su paso, intentando perseguir el sol por el cielo. Hay más, señora. Al principio, la investigación no pensó que respondería, diciendo que no emitimos luz, pero el hecho de que atacara nuestro avión demuestra que puede percibirnos y cazarnos. Es porque estamos reflejando la luz. No es así. Eso es lo que piensan, si el hombre tropezó, sin saber cómo llamarle. Un término de respeto estaba descartado, pero llamarle monstruo o anomalía sonaría demasiado antagónico. Al final, tropezó tanto que recurrió a la palabra original. Señor. Siguió adelante. La cantidad de luz que reflejamos debería ser minúscula, especialmente comparada con los requerimientos energéticos de una criatura tan grande, pero aún así nos quiere. También está atacando todo lo que la rodea. ¿Todo? Define todo. Fauna, aves, animales, árboles, hierba, montañas, crestas. El hombre se encogió de hombros. Cualquier cosa que refleje la luz. Está disparando haces de lo que llamamos luz negativa a cualquier objeto que perciba. Hizo pedazos en cuanto la vio. Hazel mordió el labio. ¿Qué significa eso, Jaune? Tú eres el profesional en comportamientos anómalos aquí. Los agentes se volvieron hacia él. Podría significar muchas cosas, pero mi suposición inicial sería que no entiende completamente cómo funciona la luz. Se alimenta de ella, pero debe no verla mucho para actuar así. Debe venir de un lugar donde la luz es increíblemente rara, quizá porque toda ha sido devorada. Pero también es posible que la luz se considere una amenaza para él. Hazel se animó. Una debilidad. Posiblemente. Si solo come luz, no debería sentir la necesidad de atacar objetos que la reflejan, pero hay casos en el reino animal donde las presas pueden y de hecho luchan contra los depredadores, incluso matándolos en algunos casos. Más común entre animales con cuernos como antílopes y ciervos, que a veces podían astillar y perforar órganos vitales de leones y otros depredadores ápice. Incluso una buena patada rompería los huesos de un lobo, dejándolo morir de hambre. Obviamente, esa cosa venía de lejos, y no había razón para suponer que estaba sola ahí fuera. Podría haber todo un ecosistema. Atlas tiene armamento basado en la luz, dijo un agente. Su armamento basado en láser es básicamente ligero. ¿No le daría de comer? ¿Puede dañarse por una fuente de alimento? Si te doy una bofetada en la cara con un filete, dolería, dijo Jaune. Alguien se rió incómodo. Claro. Supongo que sí. Si no funciona, entonces estamos en serios problemas, agente, ya que se podría argumentar que cualquier arma en Remnant emite una pequeña cantidad de luz, aunque solo sea cuando impacta y pasa de la fuerza cinética a la luz y el calor. Come luz, pero tiene un límite. Si no lo hubiera, todo Remnant se habría quedado oscuro en cuanto llegara y habría absorbido toda la luz de nuestra atmósfera. Con eso se volvieron un poco más seguros. La cosa estaba consumiendo luz activamente, pero tenía un límite. El hecho de que Patch no estuviera en la oscuridad, o que el sol no se hubiera apagado, era prueba de ello. La cosa tenía cuerpo, locomoción, inteligencia. Cosas malas, para todos, pero al menos reconocibles. Si tenía que moverse, entonces tenía un alcance limitado. Si tuviera cuerpo, podría estar herido. Si tenía inteligencia, entonces había evolucionado porque necesitaba usar su cerebro para cazar. Adaptaciones como esa surgieron para resolver problemas en una criatura, todos ellos debilidades a explotar. Consigue el armamento de Atlas, ladró Hazel. Estableced un perímetro alrededor del colegio. Disparad alguna munición de largo alcance y registrad los resultados.
Eso dará a nuestros investigadores algo en lo que profundizar. Aparte de eso, quiero que todos los agentes estén mecanizados y listos para moverse. No es una criatura contra la que vayamos a combatir atrincherándonos y negándonos a movernos. Nos mantenemos móviles, lo acosamos y lo desmontamos pieza a pieza. Los agentes saludaron y se apresuraron a dar sus órdenes. Hazel se desplomó en cuanto se fueron, golpeando la mesa con las manos de golpe. Canturreó Jaune. Lo has hecho bien. Eran buenas órdenes. Ten un poco de fe en ti mismo. ¿Por qué me consolas? Porque sigues siendo mi hermana, pase lo que pase. Hazel mordió el labio. ¿Puedo luchar a tu lado? No. La negación fue rápida, pero no odiosa. Una mejora. No, tú quédate. Sí, si llega el momento, te liberaremos, pero tu nueva forma debe estar desprendiendo mucha energía. No deberíamos darle algo de lo que pueda alimentarse. Un punto justo. Jaune bajó la cabeza. Como ordene, director jefe. Hazel suspiró. Ya odio ese título. Barra. Llegaron refuerzos con vehículos y armamento Atlas claramente marcados, aterrizando en el campamento en menos de una hora. Ese tiempo no había sido inactivo por la bestia, que era visible desde la visión de Jaune elevada muy por encima del hombre común. Estaba en movimiento, siguiendo una trayectoria que podría describirse mejor como centrada en el solar, y devorando todo lo que tocaba. Curiosamente, la tierra que dejó no parecía muy diferente. Comía la luz, pero la luz no era algo que pudiera apagarse y luego dejarse ausente. Más rayos solares del sol penetraban la atmósfera y llenaban el vacío a medida que pasaba, y se preguntaba por qué la criatura no se quedaba quieta y disfrutaba de lo que, para ella, debía de parecer un buffet constante. La tierra detrás era árida en el sentido de árboles derribados y plantas destrozadas, pero no era un páramo sin vida donde no existiera nada verde, ni donde todos los colores se hubieran desvanecido. El barro era marrón, la hierba aplastada y revuelta era verde, y se podían ver restos de árboles destrozados. Parecía más bien que una maquinaria pesada lo había atravesado y lo había estropeado todo. Pero fue lento. Eso estuvo bien. Las cosas podrían haber sido peores. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué sigue vivo? Jaune bajó la cabeza para mirar a dos hermanos más. Lavanda y Ámbar. Ambos jóvenes, tan jóvenes que se habían librado de Mountain Glen. Amber había hecho una especie de experiencia laboral en su oficina, mientras que Lavender había trabajado en la oficina del puño bajo las órdenes de Saffron, antes de su traición. Fue ella quien se burló de él. Amber saludó con torpeza. Le faltaba la destreza para devolverle el saludo, ni los labios para devolverle la sonrisa. Intentó guiñar un ojo, pero solo parecía que un ojo se cerraba. Ella, al menos, no parecía tener la misma animosidad. Su tiempo en la oficina de contención había sido esclarecedor. Está aquí porque podría seguir siendo útil, replicó Hazel. Y porque él tiene el control de sí mismo. ¿Por qué has tardado tanto? Culpa a Amber, se burló Lavender. Quería pasar por Vale. He decidido que lo mejor era inspeccionar la oficina de contención en Vale y asegurarme de que no había nada potencialmente peligroso allí, dijo, mirando a Jaune directamente a los ojos. Visité su oficina preparado para encargarme de cualquier anomalía rebelde, pero me alegra anunciar que no hubo ninguna. El lugar es completamente seguro. No hay nada de lo que preocuparse nadie. El énfasis que puso en las palabras calmó su corazón acelerado suponiendo que tuviera uno. Algo en él se había alterado, ahora calmado. Timothy, su pobre araña, habría estado solo durante días, pero Amber había pensado en pasar a cuidarle. Podría haberlo reubicado por su seguridad. En algún lugar donde Harcourt no lo encontrara ni le matara. A pesar de su actitud inicial, había llegado a encariñarse algo con la bestia. Supongo que eso está bien, entonces, dijo Hazel. Ahora estás aquí de todas llenas. ¿Os han informado? Ambos asintieron. Bien. La anomalía continúa su movimiento de forma lenta y metódica. Un alivio, sinceramente. Vale, estaba preparado para si ocurría lo peor. Las primeras pruebas balísticas han demostrado, bueno, no mucho. Los misiles impactan y explotan, pero no podemos ver qué hace porque la luz desaparece. Eso no significa que no le estén dañando, sin embargo. ¿Y si lo es? Desafió Lavender. ¿Y si es invulnerable a daños? Respondió Jaune. Entonces estamos todos muertos de todos modos.
No tiene sentido asumir que la criatura es invencible antes de que hayamos intentado luchar contra ella. Lavender frunció el ceño y se negó a reconocer lo que había dicho, siguiéndose mirando a Hazel como exigiendo que respondiera en su lugar. La mayor de sus hermanas restantes negó con la cabeza. ¿Lo has oído, Lavender? No es momento para juegos. Si no puedes trabajar con él, entonces no eres nada útil para mí. Padre no querría. Padre es quien lo mantuvo cerca. Hazel espetó. Saffron quiso que muriera durante años. Fue nuestro padre quien le dio una oficina y confió en que trabajara en ArcCorp. Entiendo que estés de duelo, todos lo estamos. Pero esto es más grande que nuestros sentimientos. Además, dijo Amber, con una sonrisa pícara. Todos los relatos sugieren que fue esa mujer a la que tanto admirabas de la oficina del puño la que traicionó y lo mató. Lavender se erizó. Pira no lo haría. El agente Nikos lo hizo, replicó Hazel, ganándose una mirada furiosa. Ya lo he confirmado por varias fuentes, incluida la maldita anomalía a la que el padre firmó su nombre. Nada de esto importa. Nikos está muerto. Esta anomalía devoradora de luz no lo es. Quiero que cada uno de vosotros esté al mando de las divisiones, concretamente en sus flancos izquierdo y derecho. Vamos a intentar abrumarlo con potencia de fuego. Si se acelera o crece o se fortalece de alguna forma visible, entonces para. Ahí es cuando podemos asumir que se alimenta de nuestro armamento. Si no lo hace, o si tenemos suerte y vuelve a caer. Y luego desatar el infierno sobre él. Los dos jóvenes adolescentes saludaron. Sí, director jefe. ¿Y Jaune? Preguntó Amber. ¿Va a ayudar? Quizá. Hazel era evasiva. Eso aún está por determinarse. Primero probamos las cosas a nuestra manera. Retirados. Barra. Blade no se sentía bien con lo que habían hecho. Lo que Ruby había hecho, técnicamente, pero no iba a echarle toda la culpa cuando su plan era distraer a ArcCorp con un problema mayor. La criatura avanzaba por la isla a un ritmo lento, destruyendo todo lo que tocaba y dejando atrás un páramo en ruinas. La naturaleza se recuperaría por lo que parece, pero sería devastador si esa cosa golpeara un centro de población. Y lo habían desatado. Estará bien, dijo Ruby, aunque no sonaba segura de sí misma. Solo tenemos que guardarlo otra vez. Nadie preguntó qué harían si matara a alguien, que casi seguro que ocurriría y probablemente ya lo había hecho. Había derribado algunos aviones que se acercaban. Jan no los había acercado, en parte para evitar el mismo destino pero sobre todo porque su idea de controlar a su Bullhead seguía siendo más parecida a que se balancearan por el aire como un péndulo. Jan había bajado el timón, pero no sabía cómo activar el modo de flotación, así que estaban dando vueltas por la zona como una polilla que hace una bombilla. También seguían conectados al sistema de comunicaciones. ArcCorp no les había cortado el paso, probablemente por el caos general y el repentino cambio de liderazgo. Las cosas estaban un desastre allí abajo, así que podían oír cada orden que se daba. Lo importante es que también estaban recibiendo actualizaciones analíticas sobre la anomalía que habían desatado. Si se come luz, dijo Jan. Entonces, ¿la nueva arma de Ruby es un contraataque perfecto o es un contraataque perfecto para ella? Blade no estaba segura. Ruby podría disparar un sol literal a la cosa con su anomalía prestada, pero nadie sabía muy bien qué significaría. En un mundo ideal, podría sobrealimentarlo y hacer que explotara. Aunque era una gran suposición. Era una criatura de más allá del universo que aparentemente devoraba toda la luz. Lo que había aquí en Remnant podría haber sido solo una pequeña parte, un dedo de alguna criatura mucho más grande que abarcaba dimensiones. Podría considerar que una estrella es un tentempié sabroso. O el combustible que necesitaba para atravesar de forma más significativa y entrar plenamente en Remnant. No lo pruebes, dijo Blake. Es el último recurso hasta que tengamos más información. El globo no es algo que llegue conmigo ahora mismo, admitió Ruby. Lo tiré cuando esa cosa empezó a aparecer. ¿Qué dijiste? Jan lloró. Tenía que hacerlo. Estaba saliendo de ahí. Si no lo hubiera tirado, habría salido dentro de este Bullhead y entonces estaríamos todos muertos. Blade maldijo. ¿La anomalía sigue en el suelo o se ha comido? No lo sé. Si Jan nos llevó de vuelta al lugar donde salió por primera vez, entonces podemos echar un vistazo. Voy. El Bullhead se desvió horriblemente, lanzándolos a un lado. La dirección de Jan dejaba mucho que desear, pero en cierto modo funcionaba.
Bajarse en el momento adecuado sería tan sencillo como saltar, pero el problema mucho mayor era cómo volverían a subir. Jan podría intentar aterrizar, pero casi seguro sería un aterrizaje forzoso. Pero no es que tuvieran elección. La antigua anomalía de Terra era lo más parecido a una respuesta que tenían, y aunque no fuera una cura, entonces era el punto de entrada para esta anomalía. Dejarla atrás para que alguien la encontrara en el suelo meses o años después, y la usara accidentalmente, era pedir un desastre. Saltaré, dijo Ruby. Tú quédate. No creo que. Blake, ya no tienes aura. El argumento de Ruby la silenció. Si saltas y te caes, te vas a hacer tortitas. Fue una realización horrible. Jaune tampoco tenía aura. Se había acostumbrado tanto a reprenderle por arriesgarse sin ello que no se dio cuenta de que ahora tenía que jugar con las mismas reglas. Ese claro. Supongo que puedo bajarme si Jan nos baja un poco. Quizá pueda, dijo Jan. Ya no hay árboles, así que ni siquiera un mal aterrizaje debería ser demasiado violento. Rastrear el punto de origen de la bestia no fue difícil. Había dejado un rastro de destrucción interrumpido por alguna colina o montaña devastada ocasionalmente, donde había disparado contra puntos de referencia a distancia. El lugar de origen era un cráter, la tierra se extendía y se acumulaba en los bordes a unos buenos 200 metros de radio desde el punto de impacto. El cráter era más grande que antes, lo que sugería una fuerza de impacto considerable. O más probablemente, una repentina explosión de presión de vacío cuando su atmósfera cruzó por un momento con lo que contaba fuera del universo conocido. Presumiblemente, un vacío o vacío. La aspiración de aire, y luego el retroceso resultante cuando el portal se cerró, habría expulsado ese aire con la fuerza de una bomba. Jan los bajó en el borde, en terreno más llano, y decir que los bajó era una simplificación grosera. Chocaron en un ángulo poco pronunciado, los motores apagados pero el impulso seguía alto. La proa del Bullhead se clavó en la tierra, y la fuerza de su impulso contenido lanzó a Blake y Ruby como granos de palomitas. Perdón, Jan aulló por encima de los golpes irregulares y repetidos, mientras la tierra volaba sobre la cabina. Mierda. Se detuvo con un golpe repentino, nariz enterrada y cola en alto. Blade no era piloto ni ingeniera, pero se sentía segura en su opinión de que su avión estaba completamente hecho polvo tras ese aterrizaje. Bien, Jan, Ruby gimió. Muy bien. Oh, déjalo ya. Tienes suerte de que nos haya dejado enteros. Ruby pateó la puerta y salió, encima del Bullhead. Blake pudo saltar en su nueva forma, descubriéndose más ágil que antes. Sus 4 patas le daban buen agarre y un centro de equilibrio bajo. Jan había conseguido aterrizarlos, estrellarlos justo fuera del cráter. Al menos no se habían caído dentro. Saltando, Ruby saltó el borde del cráter y se deslizó por él sin preocuparse por nada. Solo una de esas cosas de tener aura que Blake se dio cuenta de que nunca podría volver a tener. Mucho más cuidadosamente, y despacio, se acercó por sí misma, deslizándose un poco y deteniéndose antes de ir demasiado rápido, para luego deslizarse de nuevo. Jan la adelantó a mitad de camino, pasando a toda velocidad con un grito, golpeando el fondo con fuerza que rompió la pierna y caminando para alejarse. Blake tocó tierra 3 minutos después que ella. ¿Estaría en la superficie o enterrado? Preguntó Jan. Ni idea. La explosión debería haber surgido en él y haberse propagado en todas direcciones. Así que podría haber despegado en algún sitio. En teoría, no debería haberse movido en absoluto. Una fuerza igual expulsada en todas las direcciones debería teóricamente hacer que se mantenga en su sitio, aunque no estoy seguro de eso. Podría haberse caído si el suelo debajo de él hubiera sido arrancado de repente por la fuerza. No debería enterrarse, aunque si la cosa luego la pisó y la empujó hacia abajo. Entonces no lo sabes. Blake se encogió de hombros lo mejor que su forma felina pudo. No es que ella lo hubiera planeado. Todo había sido un plan loco de Ruby. Blake avanzó descalzos, olfateando. La nariz de un gato no era tan sensible como la de un perro, por lo poco que sabía, pero debería ser más aguda que la de un humano. Por desgracia, lo único que podía oler era tierra removida y humedad. Entonces, ¿esto es un horror cósmico o un alienígena o es una anomalía? Pero no lo es. ¿Lo es? Primero, existía de forma natural. En segundo lugar, usó una anomalía para venir a nuestro mundo y me has dicho que las anomalías no pueden usar anomalías. Eso lo hace algo natural, ¿no? Quizás.
Blade no estaba segura. Las anomalías no podían usar anomalías la mayoría de las veces, pero si una anomalía abría un portal, otra anomalía podía atravesarlo. Jaune lo había hecho para entrar en otras dimensiones antes. Ella también, y tenía un aura que la habría bloqueado si ni siquiera pudieran enfrentarse a otras anomalías. Pero Jan podría tener razón en que era una criatura normal en el mundo más allá de su comprensión de sus límites. No es que tuvieran forma de saber qué existía y qué no había ahí fuera, así que horror cósmico podría haber sido una forma decente de decirlo. El apodo le recordaba a Neo, el cómplice de Roman, a quien Jaune había mencionado en su día de forma similar. Blake se preguntó distraídamente si podría vencer a esa cosa, pero decidió que la curiosidad no valía la pena. Neo no estaba allí y no vendría solo porque se lo pidieran. Yo, creo que lo he encontrado. Ruby lloró. Con incertidumbre. Jan y Blake se miraron y corrieron hacia ellos. La vacilación de Ruby no auguraba nada bueno, y efectivamente había algo en el centro del cráter, pero no era una pequeña esfera de vidrio de pulir de mano. Era una roca negra brillante que, para ser justos, era perfectamente circular de forma antinatural, como un objeto fabricado pero también más grande que el globo, ahora del tamaño de una pelota de playa, con grietas negras y brillantes en su superficie negra, grietas de un negro más profundo que el negro puro de su superficie. Salía vapor de ella, pero era vapor o vapor frío. Blake sintió su frío incluso a pocos metros. ¿Es más grande? Es como si se hubiera expandido, dijo Ruby. Quizá la fuerza con la que traía esa cosa la sobrecargaba como una persona que se cuela por una pequeña puerta y la deja dañada y agrietada. ¿Crees que es seguro tocarla? Soy el único aquí sin aura. No lo voy a hacer. Jan se agachó y recogió un terrón de tierra, luego lo lanzó al orbe. Rebotó y se deslizó hasta el suelo, endurecido por las bajas temperaturas, pero no vaporizado. Una buena señal. Ruby colgó su capa sobre ella y dejó que la esquina la tocara, luego tiró de la capa hacia atrás para inspeccionar la punta. La tela allí estaba congelada, pero no se agrietó al tocarla. Frío, pero no de frío que te congele hasta morir, dijo. Tras un momento, extendió la mano y tocó con un dedo el teléfono. Ella siseó un poco, agitando el dedo en el aire, pero no parecía herida. Muy frío, como hielo seco. No sé. Tarareando. Vibrando. Podía sentirlo como si temblara. ¿Huele? Jan supuso. Quizá. Creo que me dolería si algo tan grande se metiera en mí. Bueno. Jan, no. Aburrida. Ruby se quitó la capa y la lanzó alrededor del orbe. No explotó al quedar desconectado de la luz, ni se volvió loco. La tela empezó a congelarse, pero Ruby pudo envolverla con varias capas, haciéndola lo suficientemente segura para levantarla. Jan gruñó al hacerlo, claramente esperando que pesara mucho, solo para retroceder tambaleándose al subirla con facilidad. Muy bien, esto es más ligero que una pluma. ¿Pero qué demonios? ¿Hace frío? Todavía hace frío, sí, pero no está mal ahora. Como llevar una bolsa de guisantes congelados. No creo que vayas a disparar esto ahora con un rifle de francotirador. Nunca fue eso, dijo Ruby. Era lo que viera, pero tampoco ve nada. La superficie era negra. O sigue en los confines de la nada, o está dañado. No sé qué hacer en ninguno de los dos casos. ¿Hacia dónde está volver al universo? ¿Y si lo uso y prodigo su vista más allá y encuentro más de estas cosas? O peor, algo que caza esas cosas. Un pensamiento preocupante. Por ahora lo llevamos, decidió Blake. Es mejor tenerlo como última medida que no tenerlo en absoluto. Harcourt tiene armas, y Jaune también es poderoso ahora. Podemos luchar contra esto. Se verán obligados a cooperar. La única cuestión es si esa cooperación durará una vez que se resuelva esto, dijo Jan. Sí. Existía la posibilidad de que Harcourt se encargara de ello y luego volviera a intentar matar a Jaune, pero también existía la posibilidad de que no lo hicieran y al menos debilitaría a Harcourt y daría tiempo a Jaune para acostumbrarse a su nueva forma. Podrían intentar escapar o, si no, estar en mejor posición para defenderse. Vamos a movernos. Tendremos que rastrear esto a pie, ya que alguien estrelló a Bullhead. Jan tosió. No tengo ni idea de quién podría ser. Capítulo 170. Misiles de polvo llovieron sobre la anomalía temporalmente designada como oscuridad. Los misiles propulsados por el polvo, con otra carga de polvo en sus puntas, desaparecieron en la corona de oscuridad impenetrable y griega.
Bueno, se presumía que habían explotado. Incluso la luz de esas detonaciones fue absorbida por completo, aunque se esperaba que la fuerza, el calor y el daño que causaron no lo hubieran sido. Si podía devorarlo todo, entonces Remnant estaba en un gran problema. Estamos registrando una reducción del 3% en su movimiento. Informó la Vender Ark, su voz llegando por los altavoces al centro de mando que Heizel había instalado en Signal. A sus comandantes no les gustaba que estuviera cerca de Jaune, pero aceptaban que el enorme pájaro de escarcha no era violento. Por ahora. Nuestras salvas impactaron en algo, repitió Amber. Las ópticas han detectado restos de misiles detonados que coinciden. Sin embargo, no se ha dejado materia orgánica. No sabemos si duele. Se nota una reducción del 3% en el movimiento, replicó la Vender. Se está ralentizando. Eso no significa que esté lesionado. Podría estar ralentizando la comida. Mantén las comunicaciones desconectadas, espetó Heizel. Eran jóvenes, inexpertos y propensos a las discusiones. Continúa con las salvas. La investigación quiere ver qué ocurre cuando detonamos una fuera del alcance de su oscuridad. Jaune habría asentido con aprobación, pero incluso los movimientos más pequeños resultaban disruptivos con los ansiosos comandantes de Heizel, así que se quedó quieto. Sin embargo, la petición fue acertada. No podían ver cómo la anomalía interactuaba con la luz dentro de su oscuridad, pero podrían extrapolar viendo qué hacía con una afluencia de luz desde fuera. ¿La luz sería absorbida y devorada? ¿O tendría un resultado diferente? Iniciando experimento, dijo la Vender. Mostrando imágenes. Una pantalla se proyectaba en la pared opuesta, o en lo que quedaba de ella. Todos se giraron para observar cómo la oscuridad se deslizaba hacia adelante, de algún modo adelantándose a la anomalía, además de detrás y a su alrededor. La cosa parecía informe, aunque probablemente no lo era por dentro. Simplemente, la oscuridad que emanaba de él o la absorción de luz, técnicamente parecía una neblina difusa e indistinta. Apareció un icono de advertencia en pantalla, probablemente en la cámara de un Vulger, antes de que una luz parpadeara y un misil volara hacia adelante. Todos se inclinaron cuando se acercó a la bestia, pero explotó a unos 10 metros. No tan cerca como cualquiera hubiera querido, pero 10 metros era cerca en términos de una ecuación matemática para calcular un temporizador de detonación de un objeto en movimiento a otro en el lapso de 2 minutos. El misil explotó con calor y fuerza cinética, pero por supuesto también con mucha luz, que fue lo que hizo visible la explosión al ojo humano en primer lugar. Esa luz parpadeó en todas direcciones, incluso de vuelta a la masa informe de antiluz. Y, por un momento, esa neblina se apartó. Jaune no era el único que se inclinaba cuando algo podía verse a través de ella, pero el momento fue breve y la luz fue rápidamente devorada, devolviéndola a ese extraño no oscuro que existía antes. Eso no importaba. Rebobínalo. Ordenó Heizel. Pausa en ese marco. Las imágenes se habían vuelto a enrollar. La calidad de imagen no era la mejor, dado que la cámara estaba a distancia y también sacudida por la explosión, pero fue suficiente para que pudieran ver por primera vez la anomalía en su interior. O una parte de ella. Tenía cuerpo, y era un color que podría haberse llamado negro pero no lo era. Comparado con la negrura cruda de la luz distorsionada y absorbida, el color era más bien un azul negruzco, como un cielo nocturno sin estrellas, pero más tintado. Había un brillo en ella, aunque probablemente era un reflejo de la explosión y no su propia luz, dado que la devoraba. El extraño reflejo podría incluso ser el acto de absorber y devorar esa nueva luz. El cuerpo parecía duro y sólido, no gaseoso ni líquido de ninguna manera. Había curvas elegantes que recordaban a la musculatura, aunque inhumanas. Les decía mucho, aunque no pareciera mucho. Es una criatura sólida con cuerpo físico, dijo uno de los hombres de Heizel. La absorción de la luz no lo consume todo, dijo otro. Por un breve momento, la luz que se originaba fuera de su influencia pudo disiparla, aunque no duró mucho. Quizá podamos revelar todo con una explosión lo suficientemente grande. Demasiado caro, dijo Heizel. Sabemos lo suficiente. Tiene un cuerpo y eso significa que puede ser atacado. Tampoco hubo cambios en su comportamiento, observó Jaune. Todos se tensaron, pero sí escucharon. No se volvió más agresivo ni alarmado cuando su aura de antiluz se disipó en esa zona, así que podemos suponer que no es una debilidad que explotar. Heizel asintió a regañadientes. Bien notado. No es débil a la luz.
La investigación está en los datos ahora mismo, dijo otro. Nos mantendrán informados de cualquier cosa que encuentren. Su siguiente petición es obvia, dijo Amber. Querrán que disparemos otra arma a la zona revelada para ver qué efecto si es que alguno tiene eso en su forma visible. Tengo un francotirador a bordo de mi Bullhead. Podríamos hacerlo ahora mismo. Hazlo, ordenó Hazel. Lavender, proporciona otro misil. Amber, haz que tu hombre dispare. Mujer, en realidad. Hombre en el sentido colectivo. Hazel siseó. Esta es una misión de combate. Concéntrate en el trabajo. Pobre Amber. Esta era su primera situación de crisis real, y su experiencia anterior, con su propia oficina, había sido mucho más informal. Murmuró una disculpa y guardó silencio, mostrando su propia imagen mientras un nuevo misil era lanzado desde el avión de Lavender apuntando aproximadamente al mismo lugar y usando la misma fórmula de detonación. Una vez más, el misil explotó y expulsó sus efectos elementales así como la energía luminosa. Desde un ángulo nuevo, podían ver mejor lo que parecía una articulación del hombro y un brazo. Suponiendo una fisiología humanoide, claro. 1, 2, 3 golpes de rifle. El francotirador recibió varios disparos, y todos vieron cómo esos disparos rebotaban en el brazo. Las chispas generadas en realidad frenaban un poco la oscuridad que se acercaba, pero era más un retraso que otra cosa. La zona volvió a cubrirse. No hay daños visibles ni cicatrices, murmuró Hazel. Pero es un arma de pequeño calibre. Nadie llamaría a un rifle francotirador de pequeño calibre, pero ella lo decía en relación con la criatura en sí. El armamento que usó ArcCorp era especialmente resistente, y esos disparos probablemente habrían hecho explotar todo el cráneo de un humano. Sin embargo, era una criatura enorme. Desplegadme. Hazel se tensó. Eso aún no es necesario. Estás perdiendo el tiempo, Hazel. Puedo proporcionar datos valiosos para que investigación los revise, y también puedo ralentizarlo y daros tiempo a todos para movilizarlos. ¿Puedes? Preguntó un hombre valiente. Jaune dudó. No lo sé. Pero espero poder ralentizarlo más que Amber o Lavender. Está ignorando sus misiles. Una reducción del 3% en la movilidad es notable pero trivial. Si puedo sujetarlo unos minutos. El rayo ataca, dijo otro. Eres un gran blanco. Esos te golpearían fácilmente. Luego, justo después de expresar esa preocupación, añadió. Aunque eso también podría resolver el problema de qué hacer contigo. Encantador. Jaune puso los ojos en blanco. Jaune no es el problema aquí. Dijo Hazel. Al menos no es el problema principal. No sabemos cómo reaccionará ante otra anomalía, ni ante un frío extremo. ¿Y si se vuelve más agresivo? Ahora mismo, es un peligro inminente y eventual que se acerca lentamente hacia nosotros. No queremos antagonizar antes de estar listos para hacer algo al respecto. Jaune se recostó, obligado a aceptar la razón. Sin embargo, todos sabían que no duraría. La oscuridad no era estática, y se acercaba a ellos no porque quisiera, sino porque estaban en el camino directo de su lenta pero constante persecución del sol en el cielo. Barra. ¿A nadie le gustaba tener que viajar a pie? A Ruby le disgustaba especialmente poder moverse más rápido gracias a su semblanza, pero tenía que limitarse a Jan y Blake. Jan estaba en forma y mantenía un buen ritmo y Blake, bueno, parecía que Blake ya no tenía resistencia física. Ella había señalado en voz alta, con voz sorprendida, que ya no sentía que pudiera cansarse. Probablemente alimentándose de sus arrepentimientos. A Ruby le gustaba pensar que no tenía muchos, pero ¿quién no los tenía en su vida? Había cosas que lamentaba no haberle dicho a su madre, cosas que lamentaba haberle dicho a su padre mientras estaba enfadada y de luto, y, por supuesto, un montón de arrepentimientos más tontos de las veces que se avergonzó en Signal. Jan sin duda tenía lo mismo, algunos más importantes y muchos tan tontos como los suyos. Ruby observó la anomalía que Jan llevaba, envuelta en la capa de Ruby. No había hecho ningún movimiento ni sonido, esperaba que no estuviera roto. Sería su mala suerte salvar a Jaune de ser ejecutado trayendo la bestia aquí, solo para que fuera tan poderosa que destruyera todo Remnant. No lo vamos a atrapar. Gritó Jan. Es demasiado rápido. No lo era. Técnicamente. Ruby sabía mucho sobre velocidad y la anomalía era en realidad muy lenta. El problema era que también era muy grande, lo que significaba que incluso un paso lento cubría mucha distancia desde su perspectiva.
Le recordaba a un niño pequeño intentando alcanzar a un adulto, pero escalado 50 veces. Si alguien no hubiera estrellado nuestro Bullhead. Suerte tienes de que haya podido volar hasta aquí. No ayudaba que tuvieran que abrirse paso con cuidado por un terreno en ruinas. La tierra no estaba desolada. Había hierba, árboles, plantas. Todo seguía ahí, solo que, derribado. Estrellado contra el suelo. Aplastado. La anomalía los pisoteó y atravesó, pero no les hizo nada más allá de eso. A Ruby le resultaba extraño, ya que imaginaba que una criatura de más allá del universo sería de algún modo más hostil para la vida. En su cabeza, imaginaba plantas marchitándose y muriendo donde pisaba. Un motor rugió sobre nosotros, una sombra pasó a su lado. El Bullhead giraba en círculos, claramente habiéndolos visto, aunque no era difícil cuando estaban en terreno llano. Ruby se tensó, pero no abrió fuego y en cambio volvió a dar vueltas antes de bajar a flotar. Las puertas laterales se abrieron de golpe y una niña pequeña del tamaño de Ruby, vestida con un traje negro, saltó fuera. Ruby parpadeó. Amber. Uf. Rose. La chica de su edad, unos meses más joven, resopló con desdén. ¿Dónde está Blake? No me digas que la mataron. Estoy aquí. Amber se estremeció, retrocediendo un paso. Sus ojos azules se fijaron en el felino sombrío y etéreo. Blake. El agente Nikos me obligó a una transformación. Una mentira completa, pero no una que Pirra pudiera refutar, y resultaría más comprensiva. Mató al director jefe e intentó deshacerse de Jaune y de mí. Ya sabes cómo era. Yo, sí. Como Saffron, antes, bueno, Amber se quedó en silencio. El Bullhead permaneció en suspenso, pero la chica avanzó, fuera de alcance de escucha. Las cosas están mal, les dijo. Jaune está vivo, pero no sé si todos le dejarán quedarse así. ¿Estás de nuestro lado, entonces? Estoy del lado de ArcCorp, pero tú y Jaune también. Me quedé contigo. Sé que eres leal, aunque hagas las cosas de forma diferente. Saffron intentó sacarme eso a los lados, ¿sabes? Me acogieron después de ti e intentaron deshacer todo lo que me enseñaste. La chica resopló. Pero no funcionó. Y luego Saffron se volvió traidora de todos modos por un niño anómalo. Habla de una regla para ella, una para el resto de nosotros. Blake se recostó, soltando un sonido seco y bufado. Risas. Ruby no conocía mucho a Amber, ya que su tiempo en ArcCorp fue anterior al de Ruby, pero se habían visto una o dos veces y hablado a distancia cuando Ruby estaba a cargo de la sala de chat interdimensional y necesitaba informar de sus conversaciones diarias. No habían hecho exactamente amigos, ni siquiera cerca, pero Amber había sido menos dolorosa para hablar que la mayoría de los demás miembros de la familia de Jaune. Por cierto, fui a tu despacho en Vale. Timothy está a salvo. Lo trasladé a otro piso y le di mucha comida, suficiente para sobrevivir. Gracias. Eres una estrella. ¿Cuáles son tus órdenes respecto a nosotros? Honestamente, Hazel esa es la nueva directora interina, ni siquiera le importas ahora mismo. Se cree que escapaste a Vale, pero eres de baja prioridad. Puedo dejarte ir si quieres, pero parecía que perseguías a la oscuridad. ¿Oscuridad? Preguntó Jan. Designación temporal para esa cosa. Amber asintió en su dirección. No sabemos cómo afrontarlo. Hacer pruebas. ¿Jaune será desplegado para luchar contra él? Al final, sí. Hazel se está resistiendo, pero todos sabemos que no durará. Blade no mencionó su implicación en invocarlo, y probablemente nunca lo haría. Ruby tampoco iba a hacerlo. Si Jaune fuera desplegado y resultara fundamental para detenerlo, entonces ArcCorp podría ser convencida de dejarle vivir como un activo desplegable. Todavía había una salida. Queremos ayudar, dijo Ruby. Nikos nos llamó traidores, pero solo fuimos para salvar nuestras propias vidas. Al ver esto, volvimos para ayudar. Amber ladeó la cabeza. Era difícil saber si realmente les creía. Puedo comunicarlo por radio y hacerlo oficial si quieres, esperó a que Blake asintiera con la cabeza. Eres bienvenido en mi avión también. No supongo que tengas nada que pueda lidiar con eso, ¿verdad? Blake y Ruby miraron el orbe en las manos de Jan. Amber también. Eso es. No estamos seguros de si será útil o no. Es la antigua anomalía de Terra. Es más grande de lo que recordaba. Ocurrió cuando apareció esa cosa, dijo Jan, distorsionando la verdad.
Intentamos usarla para encontrar algo a lo que dispararle, pero la bola de nieve se agrietó y se expandió. No sabemos por qué. Sabían por qué. Pero podría haber sido alguna reacción adversa. La anomalía de Terra trata con el espacio, creo. Amber se acarició la barbilla. Esto que viene del espacio explicaría por qué influye en la luz. Tendré que informarlo. Esa anomalía podría seguir siendo útil. Al menos puedo acercaros a todos. ¿Creéis que aún podría usarse para dispararle a la cosa? Ruby no tenía ni idea. Quizá. Puedo conseguirte un ángulo de disparo, dijo. Y puedo denunciaros como aliados a Hazel. Aunque no esté de acuerdo, no causará problemas ahora, y siempre puedes escapar de mí más tarde si cambia de opinión. Amber sonrió de forma adorable. Solo tengo 15 años. ¿Cómo podría defenderme de los tres a la vez? Blair resopló una vez más. Eres una buena chica, Amber. Me alegro de que hayamos llegado a ti antes de que tu familia te convirtiera en una máquina sin emociones. No creo que ninguno de nosotros lo haya sido nunca. Saffron era la más cercana, pero incluso ella huyó para proteger a su hijo. Ninguno de nosotros era malo, ni siquiera papá. Siempre estamos bajo presión para rendir, con el peso de miles de vidas sobre nuestros hombros si fallamos, y monstruos terribles esperando devorarnos a la primera oportunidad. Muy cierto. Incluso Ruby sentía que eso a veces le quitaba el entusiasmo. Vamos, les explicaré a mis hombres que estás de nuestro lado. Son mi equipo, mi propia oficina incipiente. Te llevarás bien con ellos. Son un poco más tolerantes comparados con la típica generación de ArcCorp. Por fin tienes tu propia oficina, entonces. ¿Cómo la llamaste? La oficina del bastión. Nos centramos en ser un escudo para quienes están en peligro. Amber guiñó un ojo. Sin mencionar específicamente que el escudo puede proteger a más que solo a los humanos. Una cosa que aprendí de ti y de Jaune es que quizás sea mejor no anunciar abiertamente una agenda favorable a las anomalías. Inteligente. Muy inteligente. Capítulo 171. Amber, esto es una operación militar. No puedes tomar decisiones espontáneas. Según nuestro estatuto, artículo 6, el director de una oficina puede cooptar y reclutar a quienes tengan fuerza de combate para que les asistan durante un escenario de fin del mundo de clase A. La oficina del bastión ha incorporado a 3 miembros temporales. Hazel. Se quejó Lavender. Díselo. Los dos deja de bloquear las comunicaciones. Hazel espetó. Tener que lidiar con 2 hermanos pequeños discutiendo no solo era embarazoso, sino que dañaba su reputación. Los distintos comandantes de la oficina de las espadas estaban de pie incómodos, sin duda pensando en lo mucho más fluido que iba todo cuando Nicolás seguía vivo. No es momento para discusiones insignificantes. La oscuridad se acercaba. A Hazel le horrorizaba el nombre y lo ridículo que sonaba, pero los nombres de una sola palabra encajaban bien en una crisis. Es más fácil cantar en el calor del momento que algo como la cosa que devora toda luz. La criatura colosal era lentísima, lo cual les beneficiaba mucho. Acababa de llegar al borde de la ciudad de Patch, donde comenzaban las viviendas residenciales. Director. Estamos viendo deformaciones en estructuras civiles. El corazón de Hazel dio un vuelco. ¿Distorsión de la realidad? Negativo, señora. Deformación física, edificios que se inclinan y son arrastrados hacia él, casi como si tuviera su propia gravedad. El efecto es sutil. No debería ser suficiente para sacar aviones del aire, pero cualquier tropa terrestre cercana podría no tener ninguna oportunidad. No solo serían absorbidos y presionados contra él, sino que probablemente serían desgarrados a nivel molecular. Aunque no lo fueran, la presión sobre sus órganos probablemente sería fatal. No es que tuvieran intención de poner botas en el suelo junto a esa cosa. Sin embargo, eso significaba que los cazadores serían prácticamente inútiles. Director, interrumpió Amber. Mis nuevos asociados pueden tener un arma anómala capaz de dañarlo. May. Bromeó Lavender. Silencio. Hazel volvió a estallar. Amber, continúa. Es la anomalía de Terra Arc, pero está dañada. Intentaron usarla contra la oscuridad antes, solo para que sufriera una reacción. Aún así, sigue funcionando en cierto nivel. Irradia un frío intenso que no debería tener si estuviera inerte. Detrás de ella, la anómala criatura pájaro que una vez fue su hermano se transformó. Por suerte, él había guardado silencio, pero sabía que se preocuparía por sus antiguos empleados.
Era una emoción exclusivamente humana: preocupación, inquietud, empatía, y eso solo hacía que su trabajo fuera más difícil. La vida habría sido fácil si hubiera sido una bestia sin mente. La oficina de contención ha sido considerada una facción renegada, señaló Lavender, aunque esta vez fue lo suficientemente profesional como para convertirlo en una afirmación más que en una acusación. Esa acusación la hizo el agente Nikos, quien asesinó al director jefe Nicolás Ark y usurpó el control, y que forzó una transformación anómala en la agente Belladonna mediante el uso del suero Schnee. Respondió Amber. Cualquier decisión que tome ella es automáticamente sospechosa. Es totalmente posible que ella haya orquestado todo, incluida la transformación del director Jaune como medio para tomar el control de la empresa. Basta. Hazel lo dijo esperando que fuera la última vez. Esto es un escenario de fin del mundo de clase A. Los restos de la oficina de contención deben considerarse aliados. No quiero saber nada más. Amber, ¿cuándo puedes poner esa anomalía a prueba con armas en esta criatura? Se acerca a Signal, no faltan 30 minutos. La agente Rose está teniendo, dificultades para usarlo ahora mismo. Dice que está todo descontrolado. Está intentando devolver el foco a un lugar donde pueda insertar una estrella en un rifle y disparar. ¿Quieres darle más de lo que ya come? Esperamos que darle demasiada comida demasiado rápido pueda sobrecargarlo por dentro. Y eso sí, puede comerlo todo de golpe y no quedar completamente quemado. Pero aunque falle y se lo coma, puede ralentizarse mientras se digiere. Puede que deje de moverse cuando esté satisfecho. Había mucha teoría ahí. Muchas suposiciones esperanzadoras. Vale. Que continúe. Avísanos antes de que se dispare. Hazel colgó y miró a los distintos agentes. Ocúpate de tus hombres. Quiero que estén listos para atacarlo a distancia. Nadie debe acercarse. Como nos movieron de inmediato, ella agitó la mano. Ve. Salieron apresuradamente para hacerlo, dejándola sola. O no solo, pero lo suficientemente cerca. Hazel se volvió hacia el enorme pájaro de escarcha en la habitación. ¿Tus pensamientos? Sobrecargarlo puede ser posible. Que coma algo no significa que no pueda dañarlo. Los humanos comen manzanas, pero si se lanzan suficientes con fuerza, nos matan. Demasiado de cualquier cosa es algo malo. ¿Y si se hace más fuerte con esto? Él estaba callado. Contemplativo. Es posible que sí, pero no veo muchas otras opciones. La anomalía está demostrando ser resistente frente a la ordenanza que has enviado hasta ahora. Usar anomalías para matar anomalías no es algo nuevo. ArcCorp lleva un tiempo haciendo eso con Slaved Anomalies. Porque aunque las anomalías eran inmunes a la influencia anómala, eso no significaba que lo fueran al daño, y muchas anomalías esclavizadas funcionaban de manera que se saltaba esa limitación. El globo de Terra, por ejemplo, usó su poder anómalo para arrancar una estrella y dispararla, pero la bala que impactó en el objetivo seguía siendo una estrella. Era perfectamente natural, aunque condensado y contenido, y así el objetivo soportaría toda la fuerza. Una de las pocas anomalías que realmente podía dañar a otras era la antigua espada de Jaune, Cruce Amors, y esa era una anomalía entre las anomalías. Una anomalía que odia las anomalías. Cruce Amors, dijo. ¿Podría servirle de algo? Jaune se tensó. Quizá, pero dependería de la criatura. Eres libre de lanzarlo en la anomalía y ver. No te lo detendré. La hoja sigue en Signal. // Blake suspiró aliviada después de que Amber colgara. Lavender, la otra hermana menor con la que Blade nunca había tratado, obviamente quería que murieran y se fueran, pero la hermana mayor lo había cancelado. Era un alivio ver a alguien dispuesto a ser diplomático al mando, aunque no se sabía si eso duraría después de que terminara el desastre actual. Un desastre que causamos al invocarlo en Remnant, pensó. Si pudieran limpiarlo y deshacerse de él, sería perfecto. ArcCorp se habría visto obligada a admitir que trabajar con ellos funcionó, y nadie habría sufrido por ello. Sin embargo, si la criatura se liberaba y mataba a miles, entonces todo sería culpa suya. Ruby ya estaba atrapada en el globo, mirándolo mientras intentaba desesperadamente sacudirlo de vuelta al universo observable. Un factor complicado por lo lejos que la criatura la había lanzado cuando se arrastró hacia su mundo. ¿Qué tamaño tenía el vacío más allá del universo? Esa fue una de esas preguntas filosóficas que podrían tener a los astrólogos en un manicomio por intentar averiguarla. Presumiblemente, era interminable, aunque eso podría no ser cierto en absoluto.
Era mejor no pensar en ello, porque las gimnastías mentales podían continuar para siempre. Hazel quiere probar Croce Amors en ella, gritó Amber. Lavender lo está recogiendo ahora mismo. ¿No confían en nosotros? Bromeó Jan. Más que Croce Amors se volvería loca si estuviera con nosotros. Reaccionaría a Blake, a ti, incluso a Ruby por el globo que sostiene. Lavender no tiene una anomalía esclava a la que reaccionar. Eso tenía sentido. ¿Cómo lo van a usar? Preguntó Blake. No pueden acercarse lo suficiente para balancearla, y simplemente lanzarla no va a causar ningún daño. La espada larga era torpe y difícil de lanzar con la esperanza de que el objetivo fuera cierto. Podrían dispararla desde un cañón, supuso, pero no es que tuvieran uno diseñado para disparar espadas a mano. Van a volar por encima y lo van a soltar desde altura. Sé que no es lo ideal, pero esperamos que sus propiedades antianomalías hagan más que la hoja. Al menos será fácil de golpear. Todos esperaron conteniendo la respiración mientras el Bullhead de Lavender volaba de vuelta a Signal para recogerlo, regresando en 5 minutos. Fueron 600 segundos durante los cuales Ruby no avanzó en absoluto hacia el universo conocido. La chica parecía agotada, teniendo que hacer una pausa cada pocos segundos para frotarse la sangre de la nariz. Cuando Jan se ofreció a hacerse cargo, apartó a su hermana. No. No sabes lo que puedo ver. Nadie debería. No estamos destinados a ver esto. Ruby. Estaré bien. Yo, solo necesito sacarlo de ahí. La chica le dio otra sacudida violenta. Lejos de ese lugar horrible y de vuelta de donde la realidad tiene sentido. No otra dimensión, no otro mundo, sino simplemente el espacio fuera del universo. Un lugar impensable. Blake se sorprendió de que Ruby pudiera ver algo dada la falta de luz ahí fuera, pero quizá el globo estaba transmitiendo un poco de luz ambiental de su mundo, actuando como una luz nocturna en la oscuridad. Podría haber sido eso lo que atrajo la anomalía que actualmente arrasa Patch. Prueba de campo en curso. La voz de Lavender sonó por las comunicaciones. Todas las unidades, retrocedan. El objeto, Croce Amors, será lanzado desde una altura de 50 metros sobre el objetivo. Se recomienda a los pilotos no mirar fijamente el punto de origen a menos que lleven gafas protectoras. Se esperan destellos de luz intensos y violentos. Blake asintió, acostumbrada a la luz dolorosa que emitía Croce Amors cuando estaba en presencia de una anomalía. Normalmente, siempre que Jaune empuñaba esa maldita cosa. Aunque odiaba y dañaba a las anomalías, eso no impedía que la luz que proyectaba dañara también a humanos perfectamente normales. Intencionado o no, era un arma sin respeto por su portador ni por sus aparentes aliados. Bullhead en posición. Iniciando el lanzamiento en 5, 4, 3, 2, 1 lanzando ahora. Algo pequeño e insignificante cayó de la aeronave. Era difícil de ver, tan pequeña era, pero Blake se esforzó por mantener la vista en ella igualmente, aunque solo fuera para ver cómo era la anomalía cuando la luz de Croce Amors la iluminaba. Tener un rostro para poner a la bestia le quitaría algo de poder, haciéndola menos aterradora. Croce Amors giró de punta a punta mientras caía. Desapareció en la oscuridad. Esperaron. Y esperó. Nada. Lavender sonaba alarmada y también confundida. Las pruebas de campo no arrojaron resultados. Yo, no entiendo. Croce Amors es un arma antianomalías probada con un alcance de detección de varios metros. Debería haber sentido la anomalía mucho antes de desaparecer en su oscuridad. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Croce Amors ni siquiera se iluminó cuando se acercó, y no le hizo nada a la criatura en la oscuridad. Eso dejaba solo una explicación, por impactante que fuera. No es una anomalía. ¿Qué? Hazel se giró hacia Jaune, con los ojos muy abiertos tras ver el examen fallido. Podía notar que la había sacudido. También le tenía a él. ¿Qué quieres decir? Croce Amors reacciona a todas las anomalías. No reaccionó ante esa criatura. Esta cosa, este ser, no es una anomalía. Es una criatura natural. Hazel tartamudeó. Imposible. Sabríamos esto si fuera así, y apareció de la nada. No digo que sea una criatura natural de aquí. Puede que haya algunos de otros lugares, otra dimensión, otro lugar. Puede ser víctima de una anomalía en más de una en sí misma, una criatura natural tomada de otro lugar y depositada aquí. Eso, es posible, pero no cambia nada.
ArcCorp también tiene el mandato de afrontar las consecuencias de eventos anómalos. Todavía tiene que morir y sigue siendo una amenaza para toda la vida en Remnant si no lo enfrentamos. Jaune negó con la cabeza de un lado a otro. No es eso lo que digo, Hazel. Esto no es una anomalía, pero eso no es algo malo. Las anomalías son inmunes a otros efectos anómalos. Las criaturas naturales no lo son. No tardó en asimilarlo. Los ojos de Hazel se abrieron aún más. Es vulnerable a anomalías, susurró. No es inmune. Sí. Hazel le arrebató su dispositivo de comunicación. Todas las unidades. Esta es la directora Hazel Ark. La criatura a la que se refiere como oscuridad no es una anomalía. Repito, no es una anomalía. Es una criatura natural depositada aquí por una anomalía. Sigue siendo una amenaza. Sin embargo, la criatura será vulnerable a todas las anomalías. Repito, es vulnerable a otras anomalías. No es inmune ni está protegido de ellos. Se recomienda a todo agente con una anomalía esclava que la use. La llamada terminó, ella se volvió contra él. Jaune, tu despacho. La oficina de contención. ¿Cuántas anomalías viables en combate tenías ahí dentro? Pocos, lamentó. Saffron no confiaba en nosotros y vino a eliminar cualquier anomalía que considerara posible si quedaba bajo nuestro cuidado. Los pocos que tenemos son casi inútiles. Tenían el collar para perros, pero hacer que la criatura pudiera hablar con perros no servía de nada, y hacer que la percibieran como un perro simplemente dejaría que se escapara de ella. El globo del mundo de los vivos simplemente sería absorbido y destruido. La cámara lo retrasaba 60 segundos, ganando tiempo, pero poco a poco mataba a quienes la usaban. Una última decisión desesperada si las cosas realmente se descontrolaban. Teóricamente hablando, la hoja en blanco aún existía en algún lugar, tomada por la oficina de puños. El único problema era que no necesariamente resolvía el problema. Solo lo haría invisible y poco a poco erosionaría su existencia del mundo. Palabra clave en despacio. Había tardado semanas o meses en sacar a una persona de Beacon. Semanas y meses no ayudarían mucho a Remnant con esta cosa suelta. Todo puede convertirse en polvo, podría ser capaz de matarlo, dijo. No podemos transportar eso. Es una anomalía flotante que no se mueve, y atraer a esta cosa hasta Atlas simplemente no es posible. ¿Alguna otra idea? Podría ayudarte a alguno de los mecenas de Alistair. Sería un riesgo absurdo y implicaría exponerlos a ArcCorp. Aún así, de memoria, no se le ocurría ninguno que realmente le fuera útil. Aparte de Neo. Pero no se involucraría en esto. Ahí estoy yo, dijo. Hazel se tensó. Soy tu mejor opción ahora mismo, Hazel. Puedo ganar tiempo si no puedo matarlo, pero saber que es vulnerable a influencias anómalas significa que puedo usar todo lo que tengo en él. Al menos podemos ver cómo reacciona a cambios extremos de temperatura. Hazel le miró durante un largo momento antes de maldecir y apartar la mirada. Su mano fue de nuevo al dispositivo de comunicaciones. Todo el personal. ArcCorp está desplegando un activo anómalo para combatir a la bestia conocida como la oscuridad. Repito, el activo anómalo debe considerarse amistoso. Colgando la llamada, Hazel se volvió hacia él una vez más. Vete. Pero no me hagas arrepentirme, Jaune. El mundo necesita a ArcCorp. Por mucho que odies ese hecho. Jaune extendió sus alas ampliamente, enviando vientos árticos chispeantes en todas direcciones. Por fin, llegó el momento de luchar. Un recurso anómalo. Blake apoyó su hocico en la ventana mirando hacia Signal y habría sonreído si sus nuevos labios felinos se lo hubieran permitido. Allí, a lo lejos, pudo ver un pájaro azul pálido alzar vuelo hacia el campo de batalla. Su plan estaba funcionando. ArcCorp tuvo que usar a Jaune, y eso significaba que él sería acreditado con su victoria. Suponiendo que salieran victoriosos. Podemos usar anomalías con libertad de vida, dijo Amber. ¿No tendrás alguno? No. Saffron nos habría eliminado a todos. La chica miró a Blade de arriba abajo. ¿Y tú en concreto? ¿Crees que puedes dañarla? La pregunta dejó a Blade desconcertado. Podría. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza desde que había demostrado ser casi inútil contra Nikos. No tiene suficientes arrepentimientos. ¿Podría una criatura así tener arrepentimientos? Quizás. No es que tuvieran ningún marco de referencia. Y si lo hacía, entonces podría llevar su conciencia al mundo de humo que usó en Nikos.
Quizás, no lo sé con certeza, pero quizá pueda. Yo igual, dijo Jan. Pero tendría que usar el libro desde lejos si no quiero que me revuelvan las entrañas. Sigo siendo un humano blandito aquí. Se tocó el pecho a sí misma. Solo estoy trabajando con una anomalía. La rupia ladeó la cabeza como si escuchara el comentario del libro. Blade no lo pasó por alto, aunque tampoco entendía lo relajada que estaba Jan al respecto. Dice que puede invocarme con un arco para disparar. No soy muy arquero, pero creo que no puedo perderme algo tan grande. Con su ayuda, por supuesto. Amber sonrió. Que el Bullhead se acerque a él. Ordenó. Mantén una distancia segura de Jaune. Rose, aléjate de la puerta y céntrate en tu globo. Veamos qué podemos conseguir si nos acercamos a su lado. La aeronave se balanceaba hacia la bestia con mucha más gracia de la que Jan había logrado jamás. Había un tirón cuando se acercaban demasiado, casi como turbulencia, pero no era lo suficientemente fuerte como para dominar los motores. Si acaso, era solo una presión constante y uniforme que les arrastraba. Cuando las puertas se deslizaron, el cabello de Jan empezó a erizarse y a señalar a la bestia. También cualquier trozo de ropa suelta. Lo suficientemente fuerte para sentirse, pero no lo bastante fuerte para derribarlos. Esa atracción gravitatoria se haría más fuerte cuanto más se acercaran, hasta volverse letal, pero por ahora estaban a una distancia segura. Un poderoso batir de alas y un chillido anunciaron la repentina llegada de Jaune. No se lanzó en picado sobre él, sino que ametralló por encima, lanzando un cono de escarcha blanca como un dragón. El hielo brillaba con su propia luz, pero esa desapareció en la oscuridad que rodeaba a la bestia. Eso no significaba que fuera inútil. La luz había sido absorbida, pero la temperatura no habría cambiado. Simplemente no podían ver el daño que causaba. Aterrizando en las afueras de Patch, Jaune se giró y desplegó sus alas, lanzando otra oleada de hielo contra él. Tuvo cuidado de no apuntarles cuando lo hizo. Los edificios más cercanos a él estaban arrasados, pero ya estarían destinados a ser destruidos después de que la bestia los atravesara. Toda la vida había sido evacuada, incluidas las mascotas, así que no había riesgo allí. Harcourt no dejaría un gato ni un perro, ni siquiera un pez dorado, en el camino de una anomalía. No cuando sabían que cualquier ser vivo podía experimentar una transformación anómala. ¿Está haciendo algo? Amber gimió. No puedo decir si espera. La joven señaló emocionada. Mira, la oscuridad. Está girando. Era difícil percibirlo debido al aura de negro que existía a pocos metros del cuerpo real de la criatura, distorsionando la forma, pero la cosa seguía siendo más ancha que gruesa. Eso significaba que podían seguir cuando giraba en el sitio para mirar en otra dirección. Reaccionaba a Jaune, girándose para mirarle, viéndole como una amenaza. Esta es Amber Arc. La oscuridad responde al recurso anómalo, designación. Jaune Arc. Repito, la oscuridad está respondiendo y girándose para enfrentarse al activo. No se puede confirmar el daño físico, pero parece probable. Mensaje recibido, la voz de Heizel volvió rápidamente. El transporte de anomalías esclavizadas al campo de batalla está en marcha. Cualquier activo anómalo que tenga Harcourt debe ser desplegado, incluido el uso de material anómalo prohibido. ¿Material prohibido? Eso era nuevo incluso para Blake, y le dio un codazo en la mano a Amber con la nariz para indicar ese hecho. Oh. Amber apagó el dispositivo para que sus palabras no se difundieran. A veces hay objetos anómalos que no pueden ser destruidos pero que son demasiado peligrosos para dejarlos existir. Piensa en la hoja en blanco, que tuvisteis que entregar a la primera oficina. Normalmente, Harcourt destruye cualquier anomalía que pueda, pero algunas no pueden serlo. Es parte de su naturaleza no ser destruidos. Guardamos esos con llave. Hipócrita odiarnos por hacerlo cuando ellos hacen lo mismo. Hay una diferencia. La oficina de contenciones se centra en contener cosas con un enfoque más humano. Las anomalías prohibidas son más bien como cerrar una puerta con llave y tirar la llave. Creo que algunos literalmente se guardan en cajas en el fondo del océano. Conozco al menos uno que fue sellado y lanzado al espacio para que nunca volviera a Remnant. No vamos a recuperar esa, ¿verdad? No. Está en una escala de peligro. Inmunes al daño pero no peligrosos son el tipo de cosas que os dejaríamos conservar. Impermeables pero en su mayoría seguros podrían mantenerse en instalaciones enterradas bajo tierra. Impermeable y bastante peligroso sería sellado sin interacción humana.
Y luego las excepciones súper raras son lanzadas al espacio o selladas bajo tierra o en el fondo del océano, pero esos son ejemplos externos. Hay muchas anomalías que son peligrosas, pero solo si se usan mal. Aunque el 99% de ellos sean destruidos, sigue existiendo ese 1% que no puede ser y que tenemos que cuidar. Es como una cámara fuerte. De ahí tomamos muchas de nuestras anomalías esclavizadas. Cruce Amors y el globo de Terra. Esos vienen de allí, sí. Puede que algún día te hayan invitado a tomar uno también, aunque quizá no, ya que eras de la oficina de contenciones y no eras de fiar. Nikos también la consiguió allí. Arcorp lo mantiene cerrado salvo para directores y agentes que son profundamente confiables, con potencial prometedor o si las reglas se doblan. Terra se casó con la familia, así que tuvo un pase libre. Nikos era demasiado inexperto para tener uno, pero Saffron convenció a padre para que le dejara tener uno. Eso salió mal. Blade dejó a un lado su antipatía por Nikos. La mujer estaba muerta y se centró en la bestia con la que se acercaban. Ruby aún no había encontrado el universo, así que era Jan la que estaba en la entrada con un lazo hecho de luz brillante en una mano. No hay flechas visibles, así que probablemente fueron invocados. Jan susurraba para sí misma, o para el libro, que no tenía ni idea de usar un arco. Pero el libro sí lo hizo. Jan estaría bien. Blake se acercó a la puerta abierta y sintió el tirón de la gravedad en su pelaje. No era lo suficientemente fuerte como para ignorarlo, y se sentía como una sensación de vértigo que hacía que alguien quisiera asomarse por un borde y caer. Respirando hondo por las fosas nasales, fijó la mirada en la criatura mientras Jaune la bombardeaba con más escarcha. Una de sus alas incluso se cortó en la oscuridad, un movimiento explorador por su parte. La punta del ala salió sin problemas, demostrando que el aura de oscuridad era solo eso. Oscura, y no era anatema para la vida en absoluto. Teóricamente, eso significaba que la criatura podía ser atacada en combate cuerpo a cuerpo, si una criatura tenía suficiente atracción gravitatoria propia para ignorar la que los Beats emitían. Jaune podría contar, dado su tamaño, pero Blade no estaba segura de que lo hiciera. Si saltaba sobre su hombro, podría ser absorbida contra él y quedar incapaz de moverse. Esos chistes del colegio de tu madre está tan gorda que tiene su propio campo gravitatorio nunca me habían parecido tan apropiados. ¿Sientes algo?, preguntó Amber. ¿Tiene algo de lo que puedas alimentarte? Blake cerró los ojos. Era una criatura de fuera del universo, alienígena en todos los sentidos de la palabra, y no había garantía de que tuviera una mente capaz de tales pensamientos. Podía ser animal, instintivo o incluso una mente colectiva, por lo que ella sabía. Era un alienígena literal. Y sin embargo, había algo ahí. No era algo que pudiera expresar en términos humanos, ni siquiera explicar en su propia mente a una humana. Era como cuando un tiburón detecta la sangre en el agua, como los poros electromagnéticos de su cabeza pueden captar vibraciones en el agua. Era solo la sensación de que había comida delante de ella, aunque estuviera distorsionada y retorcida en una forma que no reconocía. Blake retrocedió, atónita. Siento arrepentimiento, susurró. Ahora no, obviamente, y no sobre nosotros, pero, es consciente. Estoy seguro de ello. Esa cosa tiene mente, conciencia, y tiene pensamientos. Puede pensar y razonar. Eso lo hace peligroso, advirtió Amber. Las anomalías de pensamiento o no, en este caso siempre son más peligrosas que las instintivas. Pero también es una debilidad. Si encuentro la manera de aferrarme a esos arrepentimientos, entonces puedo alimentarme de ello. Puedo drenarlo. Dañarle. El poder había sido prácticamente inútil contra Pirra, que estaba demasiado loca para arrepentirse de sus acciones. Por fin puedo hacer algo. ¿Qué tan cerca necesitas estar? Más cerca. Creo, si puedo atraparlo como hice con Nikos, quizá pueda atacarlo sin que mi cuerpo físico esté en peligro. Es más bien una cuestión mental. No sé si soy yo invadiendo su mente o llevando una parte de su conciencia a otra dimensión. De cualquier forma, estaba atacando la psique de Pirra cuando la usé con ella. Entonces, teóricamente, su campo gravitatorio no debería afectarte porque no tendrías forma física. Eso espero. No había forma de saberlo con certeza. Si no fuera por otra cosa, podré distraerla. Divide su enfoque entre Jaune y yo. Amber llamó a su piloto. Acércanos más. Tan cerca como puedas con seguridad. Rose, progreso. Lo intento. Ruby lloró. Creo que puedo ver la luz.
Creo que puedo ver el universo otra vez. Seguid trabajando en ello. Belladonna, haz lo que puedas. Entrando. El Bullhead se sobresaltó de repente, dejándolos caer de lado. Un rayo negro antiluz no fue disparado contra ellos, sino contra Jaune, pero el haz pasó cerca y creó una especie de vacío, absorbiendo sus aviones y desviándolos de su curso. Por suerte, el ataque terminó antes de que pasaran al espacio que ocupaba, pero la fuerza del ataque los desvió de su curso. Jaune se echó hacia atrás por el impacto sobre sí mismo, chillando de agonía al ver que un gran trozo de su cadera inferior izquierda había sido arrancado. La herida se congeló, pero no sanó. La sangre simplemente dejó de fluir porque se congeló y se congeló. Estamos justos. Gritó el piloto. Prepárense para las ondas gravitacionales. Estaban a menos de 10 metros del aura de oscuridad que rodeaba a la criatura. Lo suficientemente cerca como para que Blake sintiera que podía saltar y aterrizar sobre él. La atracción era más fuerte, suficiente ahora como para amenazar con arrancarles el suelo. Yang se aferraba a una barra metálica, todo su cuerpo colgando fuera de la puerta siendo arrastrado hacia adentro. Por suerte, alguien le había atado un arnés para que estuviera bien, pero eso cambiaría si todo el Bullhead acababa arrastrado. Blake tuvo que clavar los pies y apoyarse en plano, mientras Amber se agarraba a una silla como si le fuera la vida en ella. Haz que Xiaolong entre y cierren la puerta antes de que nos saquen a todos. Gritó Amber. Alejanos ya. Ahora, maldita sea. Lo intento. Gritó el piloto. La fuerza es demasiado grande. Mierda, nos están arrastrando. Amber maldijo. Prepárense. Prepárense para el impacto.